Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. Suscríbanse ahora para no perderse un solo paso de estas jornadas que desafían la comprensión, donde el amor y la traición, como dos caras de la misma moneda, se revelan en sus formas más puras y brutales. En el corazón vibrante de Río de Janeiro, donde las olas del Atlántico susurran historias de amor y tragedia, vivía Isabela Campos, una talentosa diseñadora de moda de 32 años. Su vida parecía sacada de una revista, un exitoso taller de alta costura, una cuenta en redes sociales con miles de seguidores ávidos de sus creaciones innovadoras y un matrimonio aparentemente perfecto con Rafael Monteiro, un carismático presentador de televisión de 35 años, conocido por su sonrisa contagiosa y su aparente devoción. Isabela, con su energía efervescente y su inquebrantable fe en la lealtad, era el alma de cada reunión social, irradiando confianza y alegría. Su amor por Rafael era tan palpable como los tejidos que manejaba en su taller, una mezcla de pasión y admiración profunda por el hombre que creía su compañero de vida. Sin embargo, detrás de la cortina de glamour y felicidad, una serpiente se deslizaba silenciosamente en su paraíso. La mejor amiga de Isabela, Patricia Schmidt, una influyente bloguera de moda y empresaria de 33 años, con quien Isabela compartía los secretos más íntimos y los sueños más audaces, era la tejedora de esa traición. Patricia, siempre un paso por delante en su ambición, envidiaba secretamente la autenticidad de Isabela y su éxito sin esfuerzo, resentida por la sombra que su amiga proyectaba. Rafael, por su parte, aunque disfrutaba de la estabilidad y la imagen pública que Isabela le ofrecía, se sentía atraído por la ambición desmedida de Patricia y por la emoción del riesgo. Él veía en Patricia una oportunidad de expandir su influencia en el mundo del entretenimiento, un socio en sus juegos de poder, y no dudó en cruzar la línea de la lealtad. La fisura en el mundo de Isabela comenzó con pequeños y casi imperceptibles detalles, como hilos sueltos en un diseño intrincado. Rafael, que antes compartía cada detalle de su día, se volvió reservado. Su teléfono era una extensión de su mano y sus llamadas cada vez más secretas. Patricia, por su parte, empezó a esquivar miradas, a llegar tarde a sus encuentros y a mostrar una familiaridad extraña con los gustos y hábitos de Rafael. Isabela, siempre confiada, atribuía estos cambios al estrés de sus apretadas agendas y a las presiones del éxito, desestimando las alarmas internas que sutilmente sonaban en su subconsciente. Sin embargo, la inquietud se instalaba lentamente en su corazón, un presentimiento oscuro que la hacía dudar de la solidez de lo que hasta entonces había sido inquebrantable. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El golpe devastador llegó en la víspera de un importante evento de moda, una pasarela que marcaría el clímax de la nueva colección de Isabela y que Rafael presentaría. Isabela, buscando una muestra de tela en el estudio compartido de Rafael y Patricia para un último retoque en uno de sus diseños, encontró por casualidad una tablet abierta. La pantalla mostraba una conversación de chat, íntima y explícita, entre Rafael y Patricia, planificando su escapada romántica de aniversario, la misma fecha en que Isabela y Rafael celebrarían su propio aniversario de bodas. La última frase le heló la sangre. Ella es tan ingenua, nunca sospechará nada. Mañana por la noche será nuestra gran jugada maestra. El impacto fue físico, una ola de náuseas y vértigo que la hizo tambalearse. Su respiración se aceleró y el mundo a su alrededor se distorsionó. Cada objeto en la habitación parecía burlarse de su dolor.
El choque fue insoportable, un puñal clavado directamente en su corazón. La traición, que Isabela había considerado impensable, se materializó ante sus ojos en palabras crueles y descaradas. No era solo la infidelidad, sino la burla, la conspiración silenciosa de las dos personas en las que más confiaba. El desprecio de Rafael y la perfidia de Patricia se revelaron en toda su magnitud, despojando a Isabela de su dignidad y su fe en la amistad y el amor. Sintió cómo su alma se resquebrajaba, una herida tan profunda que pensó que nunca sanaría. La sensación de ser un peón en su retorcido juego la abrumaba, y el aire en sus pulmones parecía volverse tóxico. En un torbellino de emociones, Isabela confrontó a Rafael, su voz apenas un susurro tembloroso de incredulidad. Él, con una frialdad espantosa, no lo negó. Sí, es verdad, Isabela. Patricia es más emocionante. Es hora de que sepas la verdad, dijo Rafael, su sonrisa habitual ahora teñida de un cinismo escalofriante, revelando una faceta de él que Isabela nunca había imaginado. Patricia, que llegó en ese instante, no mostró remordimiento, sino una satisfacción. Cruel. Lo siento, amiga, pero Rafael me eligió a mí, y pronto todos lo sabrán, espetó con una sonrisa altanera, confirmando la magnitud de la humillación planeada. La escena se convirtió en un acto de crueldad gratuita, donde Isabela era la víctima de un espectáculo vil. El desespero inicial de Isabela era un pozo sin fondo. Se encerró en su taller, el lugar donde antes encontraba consuelo y creatividad, y se permitió sentir la profundidad de la herida, las agujas y los hilos, sus herramientas de trabajo. Parecían ahora burlarse de la fragilidad de su propia vida. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo sus ojos no vieron lo que se gestaba justo delante de ella? La traición de Patricia, su mejor amiga, dolía tanto como la de su esposo. Era una doble puñalada, una herida en el corazón y en el alma, y se sentía completamente sola en medio de su propio naufragio. La humillación que Rafael y Patricia le prometían de exponerla públicamente era un peso insoportable. La idea de ser el centro de chismes y burlas, de que su vida perfecta se desmoronara ante los ojos del público, la aterrorizaba. Su imagen, su reputación, su carrera, todo estaba en juego. El miedo a ser vista como la víctima engañada era casi tan grande como el dolor de la traición misma. Se sentía atrapada en una jaula de acero, sin escape, sin aire, mientras el peso de la vergüenza amenazaba con aplastarla por completo. Sin embargo, en medio de la oscuridad más profunda, una chispa se encendió en el interior de Isabela. La humillación no sería solo suya. Ellos, en su arrogancia, habían subestimado su capacidad de reacción. Una ira fría y calculadora comenzó a reemplazar el torbellino de dolor. La idea de que salieran impunes, de que su vileza quedara sin castigo, era inaceptable. No se trataba solo de justicia, sino de autoafirmación. Ella no sería una víctima pasiva. Los expondría de una manera que nunca olvidarían, una venganza fría y elegante. La mente de Isabela, entrenada en la creación de diseños audaces y en la anticipación de tendencias, comenzó a funcionar de otra manera. No era la diseñadora de moda apasionada, sino una estratega herida, con una nueva misión. El desespero dio paso a una determinación implacable, alimentada por la rabia y la necesidad de restaurar su dignidad. Ella no sería la muñeca rota. Transformaría la traición en su mayor obra maestra, un acto de empoderamiento que resonaría mucho más allá del mundo de la moda. Ella sabía que necesitaba un plan, uno tan impecable como sus desfiles, pero con un giro inesperado. La confrontación directa con Rafael y Patricia ya había ocurrido, y solo sirvió para reafirmar su crueldad. La exposición que ellos planeaban sería su propia perdición.
Isabela no quería solo que se arrepintieran, quería que sintieran el peso de su propia vergüenza públicamente en el escenario que ellos mismos habían elegido para humillarla. Su mente se convirtió en un campo de batalla, donde la creatividad se unía a la estrategia. La primera semilla de su estrategia se plantó en su mente, el evento de moda. No solo no se ausentaría, sino que sería la protagonista, y ellos, sus marionetas. Se negaba a ser una figura patética, la ex abandonada. Su presencia, su calma, su ingenio serían el primer golpe, una señal de que las cosas no serían como ellos habían planeado. Pero eso no sería suficiente. El plan necesitaba ser más profundo, más impactante, algo que revelara la verdadera cara de Rafael y Patricia para todos, sin que ella necesitara pronunciar una sola palabra acusadora. El silencio de su taller fue interrumpido solo por el sonido de su propia respiración mientras formulaba lo que tenía que hacer. La clave estaba en lo que ellos no sabían, en la información que solo ella poseía y que, si se usaba en el momento adecuado, desmantelaría toda la farsa. Era un detalle sutil, pero que tenía el poder de exponer la verdadera naturaleza de su exmarido y su exmejor amiga. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de miedo y una excitación sombría. Estaba a punto de iniciar un juego peligroso y el escenario estaba listo. Acto segundo. La chispa de la resiliencia. Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. La mañana del día del desfile, que debería ser el broche de oro de su colección, encontró a Isabela con una resolución inquebrantable. Las lágrimas de la noche anterior habían sido un catalizador, no una derrota. Había comprendido que la humillación, lejos de destruirla, era el combustible que encendería su resurrección. Su dolor se transformó en una determinación fría y cortante, forjada por el desprecio de Rafael y la perfidia de Patricia. No era una venganza impulsiva, sino una orquestación meticulosa de la justicia. La Isabela ingenua que creía en un amor perfecto y una amistad incondicional había desaparecido. En su lugar emergió una estratega, con los ojos bien abiertos a la realidad y una voluntad de acero. Su mente, habitualmente creativa con telas y texturas, ahora tejía un plan intrincado, punto por punto, puntada a puntada. La primera persona a la que Isabela acudió fue a su tía Cecilia, una mujer de negocios formidable y respetada en el medio, conocida por su astucia y su discreción. La llamada telefónica, temprano en la mañana, fue breve y directa. «Tía, necesito tu ayuda. Rafael y Patricia me han traicionado y planean exponerme públicamente en el desfile. Pero ellos no saben el juego que realmente voy a jugar». La voz de Isabela, aunque controlada, denotaba una gravedad que Cecilia, con su aguda percepción, reconoció de inmediato. Cecilia no hizo preguntas superfluas, solo ofreció su apoyo incondicional y su experiencia, entendiendo que Isabela necesitaba más que consuelo. Necesitaba un aliado estratégico, alguien que supiera moverse en las sombras del poder y la influencia. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Con Cecilia a su lado, la búsqueda de información y pruebas comenzó con una urgencia que rayaba en la desesperación, pero con una precisión quirúrgica. El juego al que se refería Isabela era su plan de usar el propio desfile como escenario para la exposición de la traición. Recordó un segmento del programa de Rafael donde él solía proyectar mensajes de sus seguidores. Se le ocurrió la idea de usar una falla de seguridad en el sistema de producción del canal, que ella conocía por haber ayudado a Rafael en el pasado para insertar su propio mensaje, pero necesitaba pruebas irrefutables,
algo que fuera más allá de la simple infidelidad, que demostrara la malicia y la intención de humillación. Su objetivo no era solo revelar la traición, sino desmantelar la imagen pública de Rafael y Patricia por completo. La tensión se intensificó a medida que el tiempo se agotaba. Cecilia, utilizando sus contactos en el mundo del entretenimiento y la tecnología, comenzó a rastrear los movimientos de Rafael y Patricia, buscando no solo confirmación de su relación, sino también cualquier detalle que pudiera usarse para probar la intención de humillación. Paralelamente, Isabela, con su conocimiento del sistema del canal y de los hábitos de Rafael, ideó un plan para insertar el contenido en el momento exacto, cuando Rafael estuviera en el aire sin levantar sospechas. El desafío principal era acceder a una parte específica del servidor del programa de Rafael. Cada paso era calculado, cada acción, un movimiento en un tablero de ajedrez, donde las piezas eran sus vidas y sus reputaciones. El primer enfrentamiento externo, aunque sutil, ocurrió unas horas antes del desfile. Rafael, impaciente y arrogante, llamó a Isabela, esperando encontrarla sumida en el llanto y el desespero. Su tono era condescendiente, intentando saborear su victoria anticipada. Isabela, espero que hayas comprendido la situación. Patricia y yo estaremos en primera fila, y no quiero escándalos de tu parte. Mantén la compostura. Pero la voz que respondió no era la que él esperaba. Isabela, con una calma perturbadora, replicó: «No te preocupes, Rafael. No habrá escándalos. Me aseguraré de que la verdad salga a la luz de una manera memorable, y serás tú quien la presente». Su voz era tan serena que a Rafael le pareció oír un eco de amenaza velada. Él, acostumbrado a su sumisión, subestimó la frialdad en su tono, interpretándola como la resignación de una mujer derrotada. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mientras tanto, Cecilia, con su red de contactos, descubrió un detalle crucial. Patricia había estado manipulando contratos y acuerdos para beneficiar a Rafael en detrimento de otros profesionales, usando su influencia como mejor amiga de Isabela para acceder a información privilegiada. Esto, combinado con capturas de pantalla de conversaciones donde Patricia y Rafael se burlaban de la ingenuidad de Isabela y planeaban su humillación en el desfile, comenzó a construir un caso sólido de traición y dolo. Estas pruebas, aunque no eran el plan principal, eran valiosas para desmantelar la imagen de Rafael y Patricia y para establecer el patrón de su comportamiento desleal. La paciencia y la meticulosidad de Cecilia estaban dando frutos, proporcionando a Isabela las armas necesarias para su plan. El plan de Isabela comenzó a tomar una forma definida, cada pieza encajando con una precisión siniestra. Ella no solo buscaba la exposición de la infidelidad, sino un medio para que la revelación de la traición y la manipulación de Rafael y Patricia fuera innegable, pública y sobre todo humillante para ellos. El desfile de moda, el escenario elegido por ellos para su triunfo, sería el telón de fondo de su caída. Isabela recordó una conversación casual con un antiguo técnico de TI del canal, un hombre que siempre le había agradecido su ayuda en un proyecto anterior. Él le había mencionado que había una puerta trasera en el sistema de proyección de gráficos, accesible solo con un código de seguridad específico que él, por alguna razón, le había compartido en el pasado. La clave para la victoria estaba en su memoria y en un viejo mensaje de texto. El desafío principal ahora era acceder al sistema del canal sin levantar sospechas. Isabela, con su mente ágil, se puso en contacto con el técnico de TI, bajo el pretexto de necesitar ayuda con un problema técnico en su propia computadora. En el transcurso de la conversación, de forma casual, le preguntó sobre el antiguo sistema de gráficos del canal, sacando la información necesaria para usar la puerta trasera.
La protagonista, antes vista como ingenua, demostraba una red de contactos y una habilidad para la planificación que sus adversarios subestimaban por completo. Su venganza no sería violenta, sino un golpe de inteligencia y estrategia, cuidadosamente orquestado para desmantelar la fachada de Rafael y Patricia. Mientras Rafael y Patricia se preparaban para el desfile, ajenos a la tormenta que se avecinaba, Isabela ultimaba los detalles con Cecilia y se aseguraba de que su acceso al sistema estuviera listo. La estrategia de Isabela no se limitaría a la exposición de la infidelidad. Su objetivo era una humillación profesional y social que mancharía la reputación de Rafael y Patricia para siempre. La idea era utilizar su conocimiento del evento para orquestar la revelación en el momento de mayor impacto, cuando toda la atención estuviera puesta en Rafael, exponiéndolos ante todos sus colegas, la prensa y el público. Ella sabía que su plan tenía riesgos, pero la idea de permitir que Rafael y Patricia salieran impunes era inaceptable. Su determinación era inquebrantable. La noche antes del desfile, Isabela pasó horas con Cecilia, repasando cada detalle, cada posible reacción de Rafael y Patricia, cada palabra que sería pronunciada por ellos. La tensión era palpable, pero la resolución de Isabela era aún mayor. No había vuelta atrás. Ella no era una víctima, sino una guerrera disfrazada de diseñadora de moda, lista para usar sus propias herramientas y habilidades para el campo de batalla. El desfile de su colección no sería el escenario de su derrota, sino el de su resurgimiento, un lienzo en blanco para su obra maestra de justicia. La chispa de la resiliencia se había encendido y ahora ardía con una llama implacable. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Su relación con su equipo de trabajo, su familia profesional, era un pilar fundamental en la fortaleza de Isabela. Aunque no les había revelado la magnitud de la traición, su apoyo incondicional y su creencia en su talento eran una fuente constante de inspiración. Isabela sabía que, al exponer a Rafael y Patricia, también protegería a su equipo de cualquier daño colateral que pudiera surgir de su asociación con ellos. Era un acto de lealtad, disfrazado de estrategia, para aquellos que siempre la habían apoyado incondicionalmente. El triunfo de Isabela no era solo el acceso al sistema del canal, sino su propia inteligencia emocional y su capacidad para leer a las personas. Ella conocía a Rafael y Patricia mejor que nadie, sus debilidades, su obsesión por la imagen pública y su miedo al ridículo. Esa información, combinada con el apoyo de Cecilia y el acceso al sistema, se convertiría en un arma letal en sus manos. El plan de Isabela era una sinfonía de movimientos calculados, donde cada nota, cada silencio, cada revelación estaba diseñada para desmantelar la farsa de Rafael y Patricia de la manera más efectiva posible. La metamorfosis de Isabela, de mujer traicionada a estratega, era completa. El ambiente festivo del desfile se cernía como una espada de Damocles sobre la cabeza de Isabela. Ella sabía que Rafael y Patricia, con su arrogancia, estarían esperando verla desmoronarse, pero Isabela tenía algo más en mente, una actuación impecable de calma y control. Su vestimenta, su porte, su sonrisa, todo sería parte de la farsa que ella misma orquestaría para engañar a sus adversarios hasta el último momento. Ella no sería la víctima, sino la titiritera, moviendo los hilos de un drama que tendría su punto culminante en el corazón de la celebración. La estrategia de Isabela implicaba un riesgo calculado, pero ella estaba dispuesta a asumirlo. La vergüenza que Rafael y Patricia le habían infligido se transformaría en un fuego purificador que la impulsaría a la acción.
No se trataba de destruir la vida de ellos, sino de exponer la verdad y de recuperar su propia dignidad y la de aquellos a quienes ellos habían manipulado. Su plan no era solo de venganza, sino de justicia, de restablecer el equilibrio moral que había sido tan cruelmente quebrado. La noche antes del desfile, Isabela durmió poco, pero su mente estaba clara y su determinación inquebrantable. Ella estaba lista para el espectáculo. Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. El día del desfile, un evento que Isabela había planeado con tanto esmero, se erigió como el Coliseo donde la verdad sería revelada. El escenario, bañado por luces estratégicamente colocadas para realzar sus creaciones, ahora serviría como telón de fondo para el drama que ella misma orquestaría. Isabela, vestida con uno de sus diseños más impactantes, proyectaba una calma imperturbable que desmentía la vorágine de emociones en su interior. Su presencia era magnética, una figura de fortaleza serena que los observaba a todos, cada invitado, cada periodista, con la agudeza de una estratega. La música del desfile, que debería ser un himno a la moda, sonaba como la banda sonora de una operación meticulosamente planeada, aumentando la tensión en el ambiente. Rafael y Patricia llegaron juntos, en un despliegue de arrogancia calculada. Ella, con un vestido de diseñador llamativo, se aferraba al brazo de Rafael, sonriendo con una suficiencia que rozaba la burla, como si estuviera a punto de reclamar su victoria. Rafael, por su parte, escudriñaba el salón, buscando la reacción de la prensa y de los invitados, esperando ver la humillación en el rostro de Isabela. Sin embargo, no encontró el desespero que anticipaba. Isabela los saludó con un gesto de cabeza educado, una sonrisa sutil que Patricia interpretó como resignación, pero que en realidad era la calma antes de la tormenta. La indiferencia calculada de Isabela fue la primera fase de su plan, un golpe psicológico diseñado para desarmar a sus adversarios. Ellos, en su soberbia, no podían concebir que la ingenuidad de Isabela ocultara una mente tan estratégica y letal. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El plan de Isabela entró en acción de forma sutil, pero con una precisión devastadora. Durante la presentación inicial del desfile, mientras las luces se enfocaban en la pasarela, Isabela se acercó discretamente al panel de control de sonido e iluminación, donde su antiguo colega de tecnología, Marcos, un hombre de su total confianza, estaba supervisando. Con una mirada de complicidad, y sin que nadie más lo notara, ella deslizó un pequeño dispositivo USB en un puerto de la consola. Marcos, este es el último ajuste para la secuencia de la pasarela. Asegúrate de que se active en el momento justo, susurró ella, con una sonrisa enigmática. El dispositivo contenía no solo el video de las conversaciones incriminatorias entre Rafael y Patricia, sino también gráficos detallados de las manipulaciones financieras que Patricia había orquestado para beneficiar a Rafael. El momento y la persona elegidos no fueron al azar. Marcos era discreto y confiable, y el sistema, conocido solo por unos pocos. La sorpresa se transformó en pánico para Rafael y Patricia, cuando, en el segmento en vivo que Rafael presentaba para la televisión, un fallo técnico hizo que las pantallas gigantes del fondo de la pasarela, destinadas a mostrar imágenes de la colección, comenzaran a proyectar algo completamente diferente. Las primeras diapositivas mostraban capturas de pantalla de los mensajes íntimos entre Rafael y Patricia, seguidas de audios donde se burlaban de Isabela y de las manipulaciones financieras que habían realizado. El silencio se apoderó de la sala, un silencio cargado de incredulidad
y asombro. Las sonrisas de Rafael y Patricia se congelaron y sus rostros se descompusieron en una mezcla de furia y horror, mientras la imagen de sus rostros incrédulos se proyectaba junto a las pruebas de su traición. El público, inicialmente confundido, pronto comenzó a cuchichear y a mirar con desaprobación a la pareja en el escenario. El contraataque de Rafael fue frenético y predecible, aunque inútil. «Esto es una farsa, una manipulación de Isabela. ¡Apaguen eso!», gritó, intentando desesperadamente tomar el control de la situación. Corrió hacia el backstage, intentando desconectar el sistema, pero ya era tarde. Las imágenes y audios se habían grabado en la mente de todos los presentes y de la audiencia televisiva. Patricia, en un intento de desviar la atención, acusó a Isabela de ser una mujer despechada y de sabotear su propia carrera, pero sus palabras, cargadas de histeria y nerviosismo, solo confirmaron la culpa ante los ojos de los invitados, que comenzaron a abuchear y a mirar con desaprobación a la pareja. La credibilidad de Rafael y Patricia se desmoronaba a cada segundo, su fachada de respetabilidad hecha pedazos ante el mundo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mientras Rafael y Patricia se hundían en su propia trampa, los aliados de Isabela, hasta entonces ocultos en las sombras, emergieron para reforzar su posición. Cecilia, su tía y mentora, con su autoridad innegable, se levantó en la primera fila. «Rafael, Patricia», dijo con voz firme y clara, silenciando los murmullos, «lo que están viendo aquí es la verdad. Patricia ha estado desviando fondos y manipulando contratos en su beneficio, utilizando la confianza de Isabela. Tenemos pruebas irrefutables de sus fechorías». Sus palabras, respaldadas por un aura de autoridad, validaron lo que se veía en las pantallas y fortalecieron la posición de Isabela. El equipo de Isabela, que había estado detrás del escenario, salió para respaldarla, mostrando una unidad inquebrantable. La situación se volvió insostenible para Rafael. Algunos de sus patrocinadores y directivos del canal, presentes en el desfile, comenzaron a retirarse discretamente, susurrando entre sí sobre las implicaciones legales y de imagen de lo que acababan de presenciar. La reputación de Rafael, construida sobre una base de engaños y una sonrisa falsa, se desmoronaba en tiempo real. Patricia, al ver el desastre inminente, intentó culpar a Rafael, creando una discusión acalorada entre ellos justo en medio de la pasarela, lo que solo sirvió para exponer aún más su propia vileza y la naturaleza tóxica y oportunista de su relación. La ascensión estratégica de Isabela no se basaba en la destrucción física, sino en la exposición brutal de la verdad, permitiendo que la propia maldad de Rafael y Patricia los consumiera por completo. El rostro de Rafael, antes arrogante y seguro, ahora reflejaba una desesperación creciente, casi un terror. La humillación, pública, transmitida en vivo a miles de hogares, era el castigo más temido por él, un hombre obsesionado con las apariencias y la fama. Los murmullos de los invitados, que antes eran silenciosos y curiosos, se transformaron en comentarios abiertos de condena y repudio. Algunos incluso se atrevieron a confrontar a Rafael directamente, expresando su decepción y su indignación por su doble vida y sus engaños. El desfile de moda, que él había planeado usar como el escenario de su triunfo, se había convertido en su propio juicio, un tribunal improvisado donde la verdad se revelaba sin piedad y su carrera se derrumbaba en cuestión de minutos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Isabela, observando desde una distancia prudente, sintió una mezcla compleja de emociones. No había placer en el sufrimiento ajeno, pero sí una profunda satisfacción
al ver que la verdad prevalecía de una manera tan contundente. Su plan había funcionado a la perfección, sin violencia, sin gritos descontrolados, solo con la fría y calculada exposición de los hechos. La elegancia de su venganza residía en su sutileza y en su impacto devastador. La transformación de Isabela estaba completa. Ya no era la víctima, sino la arquitecta de su propia justicia, una mujer que había recuperado su poder, su voz y el control de su propia narrativa ante los ojos del mundo. El conflicto principal, que inicialmente parecía ser un triángulo amoroso y una disputa por la humillación social, se había transformado en algo mucho más profundo y de mayor alcance. Las apuestas para Isabela eran altísimas, no solo la pérdida de su matrimonio y amistad, sino también el riesgo de que su reputación profesional fuera manchada por la asociación con la traición. Sin embargo, su resiliencia, su ingenio y el apoyo incondicional de su tía Cecilia demostraron ser sus mayores armas, superando cualquier obstáculo que Rafael y Patricia pudieran interponer en su camino, consolidando su posición como una fuerza imparable. La atmósfera en el salón de eventos, que antes había sido de glamour y celebración, era ahora una mezcla de incredulidad, vergüenza y una creciente sensación de justicia vindicativa. Los invitados se dispersaban no en señal de alegría, sino de desaprobación, dejando a Rafael y Patricia solos en medio del caos que ellos mismos habían creado. El silencio que siguió a la partida de los invitados era ensordecedor, lleno de las reverberaciones de una farsa que acababa de ser desmantelada públicamente. Isabela, con la mirada en alto, sabía que este era solo el comienzo de su nuevo y glorioso camino, libre de las sombras del engaño y lista para un futuro que solo ella construiría. El ambiente en el salón, que minutos antes vibraba con la promesa de una celebración, se había transformado en un escenario de juicio silencioso y devastador. Los pocos invitados que aún permanecían, chocados por la magnitud de la revelación, observaban a Rafael y Patricia con una mezcla de lástima, incredulidad y un palpable desprecio. El clímax estaba por llegar a su punto más álgido, y el aire se cortaba con una tensión que lo hacía casi irrespirable. La prensa, ávida de escándalos, ya había comenzado a disparar sus flashes, capturando cada expresión de horror en los rostros de los traidores. En medio de la pasarela, Rafael y Patricia se veían pequeños y vulnerables, su fachada de poder desmoronándose ante los ojos de todos, mientras Isabela, con una calma soberbia, observaba cómo su meticuloso plan se desarrollaba a la perfección sin un solo error. Cecilia, con una elegancia que contrastaba con el caos, se acercó al micrófono, su voz resonando con autoridad innegable. Como la tía y socia de Isabela, quiero aclarar que lo que han presenciado no es un simple arrebato emocional. Es la verdad documentada de la manipulación y el engaño. Patricia, en complicidad con Rafael, no solo traicionó la amistad de Isabela, sino que también utilizó información privilegiada de su taller para desviar fondos y manipular contratos. Tenemos en nuestro poder todas las pruebas legales para respaldar estas afirmaciones. Sus palabras, precisas y concisas, cayeron como martillazos sobre la ya quebrada reputación de la pareja. Rafael intentó balbucear una negación, pero su voz temblaba, y Patricia, con los ojos desorbitados, solo pudo mirar a su alrededor, buscando una salida. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La revelación explosiva continuó cuando las pantallas, que aún mostraban fragmentos de las conversaciones y audios, se fijaron en un último video. Una grabación oculta que Isabela había logrado conseguir de la oficina compartida,
donde Rafael y Patricia, sin saberse grabados, se jactaban de su plan para arruinar a Isabela, detallando cada paso de su estratagema. «Ella no es rival», se escuchaba decir a Patricia con una risa cruel. «Es tan inocente que creerá cualquier cosa que le digamos». Rafael añadió: «Su ingenio solo sirve para la moda, no para los negocios. Será fácil quitarle todo». La sala quedó en un silencio sepulcral, seguido de un murmullo indignado. El público, al escuchar la malicia en sus propias voces, se dio cuenta de la profundidad de su vileza, y la indignación se transformó en un clamor general de condena. Rafael, al verse completamente expuesto por sus propias palabras y acciones, lanzó un grito ahogado de desesperación, su rostro contraído por la furia y la vergüenza. «¡Mientes! Todo esto es editado. ¡Una trampa!», vociferó, intentando desesperadamente correr hacia el panel de control, pero fue interceptado por el personal de seguridad. Su imagen de presentador carismático se hizo añicos. Patricia, viendo que no había escape, empujó a Rafael con rabia. «Esto es culpa tuya. Tú la subestimaste», le gritó, exponiendo aún más su complicidad y la naturaleza tóxica de su relación. La discusión entre ellos, en medio de la pasarela y bajo los focos de la prensa, fue el acto final de su propia autodestrucción. Un espectáculo patético para todos los presentes. La caída de Rafael fue inmediata y fulminante. Varios patrocinadores y anunciantes importantes que se encontraban en el evento se levantaron y abandonaron el lugar, haciendo llamadas telefónicas a sus equipos legales y de relaciones públicas. Los directivos del canal, presentes en la primera fila, tenían rostros de piedra, sabiendo que la carrera de su presentador estrella acababa de terminar en vivo. La reputación de Rafael, construida sobre una base de engaños y una sonrisa falsa, se desmoronó por completo, mientras los periodistas se abalanzaban para obtener declaraciones. Patricia, sin el apoyo de Rafael y con su propia reputación como influencer destrozada, fue vista huyendo del salón, sus ambiciones de poder y riqueza transformadas en polvo. La justicia de Isabela no solo fue legal, sino social, y ella había prevalecido de la manera más contundente posible. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El salón de desfiles, que antes irradiaba glamour y sofisticación, ahora era un campo de batalla recién ganado para Isabela y un desierto para Rafael y Patricia. Ellos se quedaron aislados, el resplandor de los focos de la pasarela pareciendo reflejar la dura realidad de su castigo. La vergüenza era palpable en sus rostros, una consecuencia directa y visible de sus propias acciones maliciosas. La atmósfera de alegría que debería haber culminado con el éxito de Isabela se transformó en un recordatorio amargo para los traidores, pero en un triunfo de la verdad y la resiliencia para la diseñadora. Isabela, viendo la humillación completa de Rafael y Patricia, sintió un alivio silencioso y una profunda satisfacción al saber que la justicia finalmente había sido servida y que su dignidad había sido restaurada. Marcos, el técnico de Antei, se acercó a Isabela con una sonrisa de admiración. «Lo lograste, Isabela. Todo fue perfecto», dijo con una voz llena de respeto. Cecilia, su tía y su pilar la abrazó con fuerza. «Estoy orgullosa de ti, mi querida. Mostraste de qué estás hecha», susurró. El equipo de Isabela, con lágrimas en los ojos, la aplaudió espontáneamente, un coro de apoyo y lealtad que llenó el vacío dejado por el caos. La red de apoyo de Isabela, antes una fortaleza silenciosa, se hizo visible y fuerte, demostrando que no estaba sola en su victoria. La batalla había sido épica y la victoria rotunda, pero el camino hacia la curación emocional y la reconstrucción de su vida apenas comenzaba.
La acción de Isabela, aunque dramática y audaz, fue un acto de autodefensa y de afirmación de su propia valía. Ella no buscó la destrucción gratuita, sino la exposición necesaria de la verdad para limpiar su nombre y proteger su reputación. La humillación de Rafael y Patricia no fue un fin en sí misma, sino una consecuencia inevitable de sus propias elecciones deshonestas y de su creencia de que podían manipular y engañar impunemente. La escena en la pasarela, con los traidores acorralados y expuestos en vivo, fue un recordatorio vívido de que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra un camino para manifestarse y que la justicia, aunque pueda tardar, siempre llega. Aquel momento de confrontación final y revelación pública marcó el punto de inflexión definitivo en la vida de Isabela. Ella había superado el dolor, la traición y la vergüenza, transformándolos en una fuerza inquebrantable y una determinación férrea. Su inteligencia, su coraje y el apoyo incondicional de sus aliados fueron las armas que la llevaron a una victoria completa. La caída de Rafael y Patricia no era solo su venganza, sino la consecuencia natural de sus acciones. Y Isabela emergió de este torbellino como una mujer renovada, libre de las sombras del pasado y lista para construir un futuro glorioso, donde su creatividad y su autenticidad serían sus verdaderos guías.